automáticamente a modo drenaje. Porque una cosa es en este sistema, tienes que ver que no es solamente de hielo se habla que comienza a calentar la resistencia, sino que después hay un modo de drenaje y después hay un modo de pre-enfriamiento todavía. ¿Y el pre-enfriamiento cuál es? Cuando pasa el refrigerante, ¿no? Sin funcionar el ventilador. Ese es pre-enfriamiento, porque antes de comenzar a enfriar, lo prepara. Reticulares de pie. En el F15 nos preguntan si los ventiladores de evaporador operan blancos de hielo. Esto es una opción muy interesante cuando quiero hacer un ciclo fuera. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer un ciclo fuera, lo ideal es que coloque el tipo de hielo eléctrico, pero no voy a conectar nada en ese contacto del controlador y coloco la opción 1 y ya con eso tengo un ciclo fuera. En este caso, como nuestro tipo de combinación es eléctrico, pues aquí debemos definir un parámetro de valor 0 como estamos observando aquí. Bien, seguimos con estos parámetros. Ahora vamos al F16 que nos pregunta con el tipo de hielo, en este caso 0 para eléctrico, ciclo fuera, y 1 para gas caliente. Y ahí ya sabes cuál escoger, ¿no? Eléctrico, ¿no? Es el 0. Ese es el parámetro o la función F16, ¿no? Si fueras a trabajar con gas caliente, deberías usar la opción 1 en el parámetro o en la función 16. Entonces nosotros vamos a programar que habíamos definido que nuestro tipo de hielo es eléctrico, por tanto aquí vamos a programar valor 0. F17 tiene que ver con el indicador de temperatura del sensor de recinto, si va a estar bloqueado durante el hielo. Entonces la idea es que no quede bloqueado durante el hielo, que vamos a monitorear la temperatura. Aquí podemos ajustar un valor de no o un valor de algún mínimo menos 1 o otro parámetro. Hay que definirlo dependiendo del tipo de controlador. En el F18 nos pregunta por el tiempo de drenaje en minutos que tengamos después de hielo. En este caso habíamos definido que habíamos dicho que eran 5 minutos, por tal razón aquí en este valor vamos a colocar 5. En el F19 vamos a verificar la temperatura del evaporador para el retorno de operación de los ventiladores después de drenaje. Habíamos estipulado en ese tiempo, habíamos estipulado ese valor de temperatura en 3 grados Celsius. Por esta razón lo coloco. Ya. Después del drenaje, mira, termina el deshielo y luego entra el tiempo de drenaje. En este caso le está colocando 5 minutos para que haga el drenaje, ¿no? Luego del drenaje, acá dice temperatura de evaporador para retorno de operación de los ventiladores. O sea, acá se está preguntando en qué momento van a volver a operar los ventiladores. Pero recuerda que ya anteriormente es configurado para que cuando apenas termina el drenaje, comienza a circular el refrigerante, ¿no? Y con eso, ¿qué va a pasar? La temperatura disminuye. Entonces aquí dice, según la temperatura que disminuye, ahora, ¿a qué temperatura quieres que ya el evaporador retorne los ventiladores del evaporador? ¿En qué momento? Ya ahí tú configuras, ¿no? Sabes que yo quiero que retorne cuando está en menos 3 grados. Ahí que siga trabajando el ventilador, ¿no? Vamos a ver acá. En el F20 un parámetro que indica el tiempo en minutos para activación de los ventiladores después de drenar en caso de que no se pase la temperatura del evaporador programada en el F19. Aquí nos dice que si, por ejemplo, no alcanzamos la temperatura de menos 3 grados, entonces vamos a activar los ventiladores por tiempo. Entonces él va a activar por cualquiera de los dos parámetros que se cumpla. Dos opciones.